Buenos días, jóvenes. Espero que estén bien, que Dios los esté bendiciendo en su vida, en sus estudios y en su trabajo. Vamos a empezar con nuestro segundo tema. Espero que pongan mucha atención. Le dejo el tiempo a mi hermana para que haga la oración de inicio. Ahí donde se encuentran, nos ponemos en actitud de oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por la vida que me regalaste hoy, por los alimentos que consumimos y que vamos a consumir, por venir a recibir otra catequesis más. Gracias, Señor, por la vida de mis padres, por la vida de los hermanos acá presentes. Te pido por los enfermos, por los médicos que están batallando sobre esta enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre. Muy buenos días, jóvenes y padres de familia, los que están acompañando a sus hijos en esta mañana. Pues es una bendición para mí y para todos compartir una nueva catequesis, un nuevo tema, que estamos hablando del segundo tema de lo que es el sacramento de la confirmación. Esperando a Dios que todos se encuentren bien, y pues de esta manera vamos a iniciar. Pues la alegría de cada joven es una bendición, y el tema que se vio hace 8 nos hablaba sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Básicamente es el resumen que nosotros podemos ver. Se habla de un espíritu de fuerza que impulsaba y animaba al pueblo de Dios. Un espíritu que no se veía, sino que impulsaba a todos los llamados hijos de Dios, al quien Dios escogió por medio de su sabiduría, por medio de su gracia y por medio del amor. Recibían la mano de Dios sin que Dios se manifestara, ¿sí? Es algo que en realidad a nosotros nos mueve. Vamos a poder, un ejemplo, muchas veces nosotros en nuestra física o nuestra fuerza física, a veces queremos levantar una piedra, no lo podemos, ¿sí? Pero sí sentimos la presencia. Lo mismo nos hablaba del tema anterior, de que Dios impulsaba a través de las fuerzas, Dios impulsaba a través de ánimos, Dios impulsaba a través de diferentes maneras. Dios no se manifestaba, sino que Dios a través del Espíritu Santo animaba al pueblo, lo levantaba, los exhortaba. Como todos tenemos momentos difíciles, de la misma manera Dios animaba y levantaba y caminaba conforme lo que el plan de Dios establecía. Ahora, vamos a ver nuevamente, vamos a seguir hablando nuevamente del Espíritu Santo, pero esta vez vamos a hablar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento, y vamos a hablar del objetivo del tema. El objetivo del tema es conocer la acción del Espíritu Santo. En el anterior era la fuerza que impulsaba al pueblo de Dios para seguir los planes de Dios. Pero en este tema es la acción que ejerce del Espíritu Santo dentro de mí. ¿De qué manera? El objetivo se establece a través de manifestaciones. Vamos a ver, jóvenes, vamos a dar un ejemplo. Cuando se habla de manifestación en la capital, ¿qué nos viene en mente? ¿Qué nos viene en mente? Me imagino que ustedes dirán manifestación de los maestros de la escuela, manifestación que no estamos de acuerdo con el presidente. De esa manera había o se hace una multitud de muchas personas para decir o establecer algo, ¿sí? De eso solo es un ejemplo de la manifestación. Es similar la manifestación del Espíritu Santo a través de Dios, que se demuestra a través de las personas para poder ver la mano de Dios. Y este tema que lo vamos a ver, se está manifestando a través de dos personajes importantes. Uno, que es Juan el Bautista, y segundo, que es la Virgen María, la Madre de Dios, ¿sí? Para entrar a detalle a nuestro tema, jóvenes, el tema lo vamos a ver, o está ubicado en el catecismo, o en el folleto que se les dio. Está en la página 15,
y donde nos habla el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahí es donde ustedes o podemos ubicarnos para darles un poquito de tiempo para que ustedes puedan ver el libro, y de esa manera cuando vamos a empezar vamos a introducir el desarrollo de nuestro tema, ¿verdad? Les decía sobre la acción del Espíritu Santo. Hubo un hombre enviado por Dios, y ya lo dijimos, que es Juan el Bautista. Se llamaba Juan. Juan era una persona lleno del Espíritu Santo que lo impulsaba, lo animaba, lo levantaba a hablar de las maravillas de Dios, ¿sí? Desde el seno de su madre, que fue Isabel, de ahí pues él fue creciendo lleno de gracia, pues por obra y gracia del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo habita dentro de Juan para recorrer el camino que Dios le asignó para abrir las puertas de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? La pregunta, podemos decir, o yo les digo a ustedes Juan, o ustedes dirán, ¿quién es Juan? ¿Sí? ¿Quién es ese personaje? ¿Sí? Vamos a hablar de 3 puntos muy importantes, y en el tema nos lo señala en el desarrollo, ¿sí? 3 puntos muy importantes que hace o que caracteriza el personaje de Juan. Número 1, como precursor, ¿sí? Si vamos a definir un poquito la palabra precursor, es algo que inicia o que encamina para que el día de mañana pues se establezca. Juan, como precursor, es una persona enviada con Dios, ya lo mencionamos. Él viene pues a hablar, a abrir el camino. Él predica, él exhorta. Juan levantaba pues a muchas personas a través del Espíritu Santo. Profeta, nos habla Juan como profeta porque él venía o viene desde el Espíritu Santo. La gracia de Dios pues habla de muchas cosas maravillosas de Dios. Jala los personajes del Antiguo Testamento para poder demostrar que Dios está dentro de él. Bautista, ¿por qué Bautista? Porque él es el que establece lo que es el bautismo hacia Jesús, ¿sí? Entonces son 3 puntos muy importantes. Juan vino como testigo dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Él se vino a manifestar. Él es la luz para dar testimonio de lo que Jesús vendrá después de él. Como siguiente punto, vamos a hablar sobre la manifestación de Juan, y lo vamos a leer en la cita bíblica en Juan capítulo 1, versículo 33 al 36. En este momento vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 33 al 36. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no conocía, pero Dios, que me envió a bautizar con agua, me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él, y yo lo he visto. Pero eso puedo decir, que este es el elegido por Dios. Al día siguiente, de nuevo estaba ahí Juan con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús iba pasando, dijo: ese es el Cordero de Dios. Palabra del Señor. En la cita bíblica, jóvenes, nos decía, principalmente en el versículo 33, y decía: y yo no lo conocía. Jóvenes, démonos cuenta en este momento, cuando decía yo no lo conocía, Juan el Bautista no conocía al enviado de Dios o al Hijo de Dios, quien era Jesús. Pero en la lectura decía: pero Dios, que me envió a bautizar con agua, me dijo también, ¿sí? Y verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo. O sea, esta es una revelación por medio de Dios que se lo otorga, que se lo da a Juan el Bautista.
y le mencionaba sobre signo, verás bajar al Espíritu Santo en forma de paloma, y en ese momento pues verás quién es el Hijo de Dios. Acá, como les mencionaba en la introducción, Dios se manifestó. ¿De qué manera? Se manifestó por medio de una paloma, por medio de un objeto, y a través de varias personas que estaban pues con Juan el Bautista. Seguimos más adelante, decía, por eso lo he elegido por medio de Dios, ¿sí? En esta cita bíblica, jóvenes, es algo bonito, porque de esa misma manera, tomémoslo ahorita esta cita bíblica en el pasar de nuestros días o en el pasar de la vida que tenemos. Muchas veces nosotros hemos tenido momentos difíciles con papá, con mamá, con el hermano, en el trabajo, pero de una otra forma hay un espíritu, hay una fuerza que nos impulsa dentro de nosotros a poder seguir trabajando, a poder seguir echándole ganas en la vida, lo podemos decir así. Y en esta cita bíblica nos exhorta a cada uno de nosotros que nosotros venimos por un propósito en esta tierra, en esta vida, como lo hizo Juan el Bautista, ¿sí? Él fue la luz que lo ilumina a través del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros? ¿Qué me impulsa a mí a seguir mi estudio? Pues tener una bonita vida, tener una bonita casa, tener un carro bonito. ¿Qué me impulsa a mí a seguir con mis papás? ¿Qué me impulsa a mí a estar en la iglesia, tener un cambio de vida, ser una persona diferente? Recordémonos, jóvenes, que en nuestra vida pues tenemos muchos problemas, tenemos muchas decepciones, tenemos muchas caídas, pero el momento que nos dice nuestra cita bíblica, que Dios viene a nosotros a impulsarnos, a levantarnos y sobre todo a seguir en esta vida. Regresando con nuestro tema, el Espíritu, a través de Juan, el Espíritu Santo vino a inaugurar lo que se realizará o se realizará en ese momento con Jesús a través de Dios. Ahí es donde empieza nuevamente la semejanza divina de Dios. ¿En qué momento? Porque ahí es cuando Juan el Bautista deja de ser el precursor, el que abrió el camino para que nuevamente el Hijo de Dios, que fue Jesucristo, continuara la voluntad de Dios, y a través de esa semejanza divina nosotros estamos en este momento. El bautizo de Juan es para el arrepentimiento. El bautismo representa el arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de personalidad. Eso fue el bautismo. Y acá muchas veces nos confundimos, o otras personas, otros hermanos se confunden, que decían que el bautismo es el nacimiento básicamente como hijo de Dios. No, pero el bautismo representa, solo por eso nos dice aquí que es el que inaugura la representación del Hijo de Dios para continuar la obra de nuestro Creador, de nuestro Padre Dios. Y es así como, jóvenes, se ve el personaje, se ve lo que es la voluntad de Dios por cada uno de nosotros, ¿sí? Eso es lo que nos da, y eso es lo que nos presenta a través de Juan, el enviado de Dios. Ahora, también vamos a hablar de la cooperación de la Virgen María a través de este tema, como lo decíamos. Acá, de una otra forma, son dos personajes. No dejemos atrás también nuestra madre, porque fue la que inició el plan o la voluntad de Dios a través de la manifestación. La Virgen María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra de una nueva misión del Hijo de Jesucristo, que a través de ella, cuando el ángel se manifestó, le dio esa manifestación del Espíritu Santo que concibe en el seno de la Virgen María. En ella comienza la manifestación maravillosa de Dios, ¿sí? O sea, veamos cómo es el papel de nuestra Madre también, la Virgen María. Veamos desde dónde inició la manifestación de Dios. Y ahí es donde nos da a conocer de que concibe
y da a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo preparó a María por medio de su gracia, que mismo el ángel lo dice: llena eres de gracia, el Señor está contigo. De esa manera es el personaje que también que nos habla que a través de la Virgen María nace la manifestación para hacer la voluntad de Dios. Y de una otra forma viene Juan el Bautista a abrir el camino de Jesucristo para hacer la voluntad de Dios. Voy a regresar en la cita bíblica que nos da a conocer en el 36. Y nos decía, ese es el Cordero de Dios, ¿sí? Esta palabra, este es el Cordero de Dios, lo vemos también en la Santa Eucaristía, ¿sí? Sobre cuando se hace la consagración de la consagración para poder realizar lo que es la Sagrada Eucaristía. Entonces, jóvenes, para nosotros, créanos de que es una alegría, y muchas veces nos preguntamos y decimos el por qué vemos estos temas. Vemos estos temas porque nos da a conocer quién es Dios para nosotros. Nos da a conocer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta hoy en día que nosotros hemos venido a esta tierra por medio de un plan. Así como Dios tuvo un plan para la salvación nuestra, nosotros también tenemos un plan. Nosotros tenemos también una vida para poder ejercer. Este tema es bastante bonito porque de una otra forma en nuestra vida se presentan varias cosas que muchas veces no lo sabemos explicar. Muchas veces se nos presenta, como ya lo mencionaba, problemas, desánimos, alegrías, tristezas, pero en nuestro interior hay algo que nos impulsa y que nos dice: debes de seguir adelante. Es lo mismo. Y veamos quién es el que actúa, quién es el que nos motiva, quién es el que nos mueve en nuestro interior. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la representación que es Dios, que por medio de Él nosotros vivimos, nos levantamos, amanecemos, trabajamos, comemos, pero a través de quién, jóvenes, a través de Dios. Entonces, para mí ha sido un gusto poder compartirlos con cada uno de ustedes, y de lo mejor, pues siempre ánimos a seguir adelante. Muchas gracias. Esto fue el tema el día de hoy. Muy buenos días, jóvenes confirmantes. Vamos a dar un pequeño resumen del tema de nuestro compañero Marcos, en el cual él nos estaba compartiendo el tema del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero antes de hablar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hagamos un pequeño recordatorio del tema de la semana pasada, que fue el primer tema, en el cual en el Antiguo Testamento se habla de un espíritu que es la fuerza que impulsa a animar el pueblo que Dios había escogido. Pero esta vez en el Nuevo Testamento es necesario hablar sobre Juan, precursor, profeta y bautista, lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Juan, desde que el momento estaba en el vientre de su madre, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la función prácticamente de Juan el Bautista? Juan, más que todo, él vino acá a preparar el camino del Señor. Él nos preparó diciendo de que iba a venir alguien. Y esa persona es prácticamente Jesús. Nos habla de la venida de Jesús. Pero también nos decía: aquel sobre quien veas que baje el Espíritu Santo y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan da testimonio que este es el Hijo de Dios. A través del bautizo de Juan, ¿qué nos quería decir? Es para arrepentirnos de nuestro pecado. Y él bautizaba a través del agua. Pero él nos explicaba prácticamente que Jesús, después de recibir el bautizo, después de que el Espíritu Santo bajaba sobre él empezaba a bautizar a través del Espíritu Santo. Eso es uno de los personajes que nos está hablando directamente el tema del día de hoy. Ahora hablemos del segundo personaje de nuestro tema. Este segundo personaje nos habla
de María, la Santísima Madre de Dios. La siempre Virgen es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en plenitud de los tiempos, donde el Padre encuentra la morada en su Hijo, en su Espíritu, pueden habitar entre los hombres. ¿Cómo se da eso de la morada de su Hijo? Recordémonos cuando el ángel visitó a María, donde le decía: María, no temas, porque has hallado la gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. La Virgen concibe y da a luz el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundad por medio del poder del Espíritu Santo y a través de la fe. También el Espíritu Santo sigue manifestándose a través de los 4 evangelistas, como decía nuestro tema: San Pedro, San Pablo, Santiago y Judas, donde ellos pusieron por escrito todas las enseñanzas de Jesús. Entonces tomemos muy en cuenta que María, la Santísima Madre de Dios, fue escogida porque nuestro Padre se dio cuenta que ella estaba llena de gracia delante de Dios. Esto nos da una enseñanza, que la Virgen María entregó su vida también a través de dar a luz a ese hijo que en su momento le dijo el ángel en su visita que se iba a llamar Jesús. Damos gracias por el tema recibido con esta pequeña oración, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos, Padre de amor y misericordia, en este día consagrado a celebrar el misterio del cuerpo de tu Hijo, ese cuerpo que nos entregó a lo largo de una vida de amor servicial, de generosidad sin límites, de aflicción gozosa en la amistad, en el trabajo y en la fiesta de amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, jóvenes, les agradecemos por su tiempo y le damos gracias a Dios una vez más que nos haya brindado vida a cada uno de nosotros. Y esperamos que este tema sea de un agrado y a la vez un beneficio para cada uno de nosotros. Es una forma de alimentarlos a cada uno de ustedes, que se vayan preparando para su confirmación. También agradecemos a los compañeros que nos acompañaron, al compañero catequista Marcos que nos compartió ese tema. Les agradecemos, llegamos al final de nuestra transmisión y al mismo tiempo los invitamos para el tercer tema de la siguiente semana. Estemos al pendiente de la transmisión y esperemos que cada uno de ustedes sea bendecido su hogar y demos gracias a Dios por finalizar este tema. Muchas gracias.